Muy buenas amigos, vamos a hablar del gran campeón mexicano de Culiacán, Julio César Chávez. Había hablado mucho del boxeo mexicano, pero nos faltaba este gran campeón. Ya grabamos un vídeo Germán y yo en el apagón, que estaba con mi amigo Álvaro, y el apagón aquí en España todos lo conocéis, nos dio mucho miedo y nos fuimos. Vamos a grabar el vídeo otra vez. Vamos a grabar el vídeo de Julio César Chávez, donde vamos a analizar lo que más me gusta de él. Primeramente voy a decirte que es el boxeador más agresivo que yo haya visto encima de un ring. Y si te tengo que identificar una pelea sería la de Julio César Chávez contra Edwin el Chapo Rosario, el boricua. Eso es una pelea que pretendo analizar también aparte, y me gustaría que me escribieras aquí en comentarios, porque este es el primer vídeo de Julio César Chávez. Pretendo hacer una serie sobre los análisis de los combates que más te gusten. Escríbanlo aquí porque yo lo voy apuntando en una chuletita. ¿Vamos a por ello? Vamos a por ello. Bien, Julio César Chávez rompe un poco los patrones que identifican al boxeo mexicano. La retracción escapular, sacar pechito, esa guardia en vertical. Julio César Chávez la tenía en esta apertura de codos. Iba muy cómodo y le servía de defensa. Ahora vamos a por ello, ¿vale? Pero lo que es Finito López, lo que es Juan Manuel Márquez, la escuela de Cuyo Hernández, rompe esos mitos en este boxeador mexicano leyenda, de los mejores boxeadores de la historia, donde él abría mucho la guardia y lo utilizaba con una defensa y movilidad de cintura que ahora explicamos. También a la hora de pegar rompe el mito de sacar el pechito como hacen los mexicanos, retracción escapular, que me parece la foto más bella que se puede encontrar en el boxeo, y el ángulo abierto, sino que él cerraba el ángulo y hacía la protracción escapular en vez de la retracción escapular. Protracción escapular. Aquí tenemos a Julio César Chávez, me decía Álvaro, que estoy viendo a mi amigo, me señala, digo, si tengo algún gesto, aquí tenemos a Julio César Chávez. Imaginaos lo que significa este boxeador y representa para nosotros como México el boxeo mexicano. Protracción escapular, él pegaba más con la protracción que con la retracción. Además, él entraba en una distancia de fuego donde él tenía el peso del tronco adelante. Muchas veces tirarte detrás del golpe es complicado, pero hemos visto hacer un knockout al tío de Floyd Mayweather Jr., llamado Roger Mayweather Jr., que era el hombre como el Johan Cruyff del boxeo, que revolucionó el mundo de las manoplas. Y aquí te lo dejo en imágenes, cuando hasta incluso en salto le lanzó un derechazo, creo que fue, o no sé si fue un curvo. Como no tengo memoria lo dejo aquí y hago como que lo sé, te dejo el vídeo. Pero se lanzó hacia el frente en el aire. O sea, imaginaos el boxeador tan agresivo que era. Esa pelea con Chapo Rosario, que podíamos identificar muchas cosas, como en el resto de su carrera, que ha replicado infinidad de veces. Él buscaba mucho con su bending, tenía un timing que era constantemente. Este movimiento de Julio César Chávez, que es como un 8, imaginas un 8 y lo tumbamos, es ese bending que tiene. Lo hacía hasta con las manos aquí apoyadas. Esto es hasta bueno porque te compensa el peso. Aquí pesa un poquito más, pero él lo hacía así, y hacía esa guardia cruzada, como la que hacía Joe Frazier, pero sobre todo la llevaba en esa diagonal. Por esta diagonal él tenía su visión periférica. Él sabía que esto lo tenía cubierto, estos frentes, y él utilizaba mucho los codos para taparse, y sobre todo te hacía que tú identificaras la parte del rostro que me tienes que pegar. Entonces él decía, yo tengo esta libre, igual que Floyd Mayweather tiene esta libre. ¿A dónde te manda? A esta coordenada de crochet. Él, si tiene esto libre, ¿dónde te manda? A la 100. Claro. Entonces sube a la 100 y volvía a bajar, sube con la otra mano, y estaba en bending y simplemente ofrecía esa guardia que es súper inteligente dentro de las manos arriba, aunque la tenía muy abierta. ¿Qué tenemos que decir en contra de eso? Absolutamente nada, porque además al meter en tronco en su diagonal, esta vertical de brazos hace una buena barrera que digamos que tapa los golpes, incluso cuando si tú me tiras un upper, y puede hacer esto. Hacía mucho los brazos, subía y movía mucho en bending y movía mucho en U, te cambiaba de hombro. Otra cosa muy buena para liberarse de espacios que hacía Julio César Chávez era con su alero. Yo lo llamo vulgarmente el alero, vosotros lo podéis llamar de otra manera, tú como estudiante, como tú quieras, pero el alero es este apoyo en esta cresta ilíaca de la cadera y empujar de esta manera. Con este poquito yo hago esto y ya abierto esos centímetros, perdona Juan, en ese momento, en esos centímetros, él aprovechaba para sortear, en este caso la guardia del rival, en base a golpes, a replicar muy bien como hacía con la misma mano. Muchas veces podía tener ese golpe mexicano, me pongo de zurdo para que en este plano lo veas, y elevar, pero normalmente trabajaba con protracción escapular, protracción y ¡boom! Y arrancaba ahí con ese gancho bien cerradito, ¡boom! El mito de Julio César Chávez, que hablábamos, que él dice que no gira el pie, y era lo que hablábamos en el vídeo de la primera serie que hemos hecho tú y yo, que es que Julio César Chávez no giraba el pie. Entonces tú lo puedes hacer
ya no es si tú vas a girar el pie o no, sino que tú no tienes las capacidades de Julio César Chávez, ni las de Canelo Álvarez. Y Canelo Álvarez y Julio César Chávez a su vez rompen muchos mitos, como lo que habíamos dicho. Girar el pie o la mano de atrás, que aunque me he puesto de zurdo, si está fuera a la derecha, Canelo Álvarez dice que levantas la punta del pie y ya lo tienes. Otros, en los fundamentos de la escuela base, giran mucho el pie. Luego, para recuperar la defensa es muy complicado, porque tienes que volver el pie como un yo-yo. Entonces, un mito, una cadena limitante. Lo hemos hablado en el primer vídeo de serie. Entonces, eso de golpear simplemente con la cintilla escapular, a mí me parece bien porque sería perder tiempo, sobre todo para la velocidad de procesamiento de Julio César Chávez, porque la técnica, por más que te la inculquen de pequeño, hay cosas que se escapan. Es como de pequeño, estamos escribiendo la caligrafía y cuando escribimos rápido se nos van a escapar. Entonces, en situaciones rápidas, en un boxeador que procesa información tan rápida, es normal que no gire el pie y además tenga las capacidades de, en su mecánica, girar la parte de arriba. Si no me giras el pie, no me lo gires, pero mínimo te pido que me gires la cintilla escapular. Esto que no encontramos en la RAE, cintilla, pero lo llamamos así, los preparadores físicos titulados también lo llaman cintilla escapular. Esta cintura de arriba, tú me interpretas y no la cintura de abajo. Entonces, en la cintura de arriba me la gires. No peguéis solo con los brazos, sino que podéis meter mecánica como hacía Julio César Chávez. Él estaba aquí, nos venimos mejor a este lado o en este centro del ring donde está Germán, nuestro filmmaker, que le llamo filmmaker, pero en realidad es el jefe de equipo, cuidado. Y Germán, a ti que te gusta mucho Julio César Chávez, nos gustaba mucho eso, cómo pegaba con protección escapular e incluso cómo volvía con la misma mano, replicaba abajo y arriba, eso lo hacía muy bien, abajo y arriba y metía noper. Y luego tenía un contragolpe en corta que con su visión periférica él identificaba con todos sus receptores cualquier movimiento, por ejemplo, de esta mano y venía acá y te metía una derecha. Julio César Chávez tenía y tendrá, se morirá con talento, si Dios quiere nos dure muchos años. Aquí te dejo unas imágenes donde Julio César Chávez, cuando ya no estaba en su mayor prime, hizo sparring con Shane Mosley y Oscar de la Hoya, jovenzuelos. Oscar de la Hoya y Shane Mosley estaban mucho más rápido que Julio César Chávez. Pero en este caso, cuando ya empieza a madrearse un poquito y empieza a estar cansado, le hizo una contra que te dejo aquí en este vídeo, que mirar qué talento. O sea, le tienes que dar 3 veces atrás para volverlo a ver. Era una contra muy precisa en la que es como los jugadores de fútbol. Cuando tú ves a jugadores de fútbol que son muy físicos, sin embargo, cuando pierden el físico ya no tienen ese talento. Julio César Chávez tú le dejas sin físico y en silla de ruedas y te sigue haciendo bending y te golpea, porque tiene un talento natural. Era una bestia Julio César Chávez y el boxeador más agresivo que yo he visto, porque sus peleas han sido las más agresivas. Y él tenía las herramientas de trabajo para serlo. Podía ser un artista defendiendo cuando él buscaba los espacios en la cuerda, utilizaba la cuerda como proyección, su bending hasta manos abajo para esquivar, y cuando se metía en esta línea de fuego, él era súper inteligente. El espacio y el control lo dominaba todo él, todos los espacios que tenía que abrir, tanto abrirte por fuera para venirte con el upper, para replicar en la misma, para venir acá, para venirte en un lado y meterte con protracción escapular la derecha hasta acá. Eso lo hacía muy bien. Solo te tocaba pam, pam, pum, y te metía ese crochet, ese gancho bien cruzado, pam, pam, pum, pum, y venía a replicarte. Colocando, el hígado era el mejor, porque te replicaba 2 veces abajo. ¿Y por qué lo hacía abajo? Porque si lo vemos desde aquí de diestro, él juega con la ejecución de tus hombros. Si yo te pego a ti, tu codo hace esto. Si te pego acá, tu codo se rectifica. Él quería mover el codo del rival. Entonces te pegaba por dentro y por fuera. Ahí ha estado el fallo. Claro. Y eso es lo bueno que tenía Julio César Chávez. Cómo abría la guardia de su rival en la corta distancia. Esa corta distancia es de los mejores manejadores que yo he visto, con una inteligencia impresionante. Igual que te digo que a mí me gusta la guardia heterodoxa para ser la larga, lo mejor y lo más inteligente es ceñirte en la corta y manejar todas las situaciones para tú reducir, digamos, el recorrido de tus golpes. Si tú me lanzas un crochet, que Julio César Chávez podría hacer esto. Aquí, pues se metía la cabeza y te empujaba con el alero. Volvía a cambiar el hombro, volvía a cambiar el hombro. Otra vez, cuando tú has hecho eso, ya he cortado, saca ese crochet, ya ha cortado espacios. Te volvía a meter el upper y replicaba otra vez. Entonces te sometía a una guerra que ya os digo que la pelea que más me gustaría analizar en el próximo vídeo sería Julio César Chávez contra Edwin El Chapo Rosario, el boricua, porque es donde más violencia yo he podido ver. Las peleas donde más violencia podría haber sería, además todos son boxeadores mexicanos, también te diría en la de Eric Morales contra Marco Antonio Barrera, que también vamos a analizar la primera. Eso fue una guerra tremenda. Julio César Chávez, hemos dicho, protracción escapular en sus golpes, cuando pegaba por dentro con la cabeza metida, esa inclinación de tronco acá, acá, y como replicaba y como metía boom, esa derecha o ese gancho cruzado. El alero, como lo tenía, las piernas las tenía muy bien, las movía en círculo,
ondeando, se volvía a parar para encontrar espacio e idea y volvía a meterse. Contra las cuerdas también. Contra las cuerdas también tenía esa defensa en bending, como él movía en U, como movía en V, cómo aprovechaba la proyección de las cuerdas, que lo hemos visto. Y algo que diferencia a Julio César Chávez de ser un pro o un élite o un extraterrestre, un maestro es, y quédate con esto como estudiante, quédatelo tú, Juan, no se te va a olvidar jamás, es la velocidad de procesamiento lo que diferencia. Cuando en el fútbol están jugando en tercera división y hay un chico que despunta y le suena a primera división, lo que despunta mucho es la velocidad de procesamiento. Tú puedes ser muy bueno, yo he tenido boxeadores con mucho talento, pero que al tercero se les va el foco y la velocidad de procesamiento es nula. Por eso dicen, este boxeador no me viene bien. ¿Por qué no le viene bien? Porque él procesa su información a su ralentí. Pero cuando eres capaz de procesar información, cambiar el rumbo del combate y mover a otras velocidades, meter un golpe y no parar. Hay gente que mete un golpe, oh, bien, ya, no, ya, encima. Eso es lo que hacía Julio César Chávez. Metía un golpe, una acción, encima. Cuando te quieres dar cuenta, Julio César Chávez había acabado el combate y él decía, esto ya se ha acabado. Ahí controlaba la situación. No había que pensar en pensar. Había que fluir e instinto con todo ese proceso que ha hecho antes de pensar. Entonces, recuerda como estudiante que lo que te va a diferenciar aquí en el ring es tu velocidad de procesamiento. Algo que cuando hacemos sparring es muy parón. Y no consiste en que os peguéis muchas leches y mayor número de manos, sino que pienses. Y cuando acabes ahí te hayas estresado y tus capacidades estén preparadas para el combate. ¿Por qué? Porque no es que hayas pegado más o el ritmo ha sido fuera de la conciencia, sino que tengas un ritmo dentro de la conciencia. Esa capacidad de estresarte es la que te va a hacer aguantar la situación de un combate real. Nada más y nada menos. Increíble. Acabo de conocer más a Julio César que a Maravilla. Pues vamos a seguir conociéndole. Así que los combates que queréis que analicemos de Julio César Chávez en esta primera serie va a ser muy bonito. A mí me encanta Julio César Chávez y me lo voy a gozar. Sí. Porque aparte hay combates que voy a refrescar cuando me escriban. Os voy a hacer caso. Vamos a analizar técnica, paso por paso, los detalles más bonitos de Julio César Chávez. Desde aquí, un beso a la gloria de Dios, a Julio César Chávez, al pueblo mexicano. Os quiero mucho. Espero que os haya gustado este vídeo.